Hace un par de semanas yo tuve la suerte de asistir a la ceremonia de celebración, de los 200 años de la Academia de Ciencias de Nueva York, una academia en la que han sido miembros el amigo del rector Montúfar, ¿no? Einstein fue miembro de esa academia, personalidades, premios Nobel. Y ellos tienen ahora un programa de mentoring, un programa para tratar de estimular ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas en estudiantes de educación media de muchos países del mundo. Y como me presentaron allí y vieron que era ecuatoriana, un jovencito se me acercó y me dijo: yo tengo curiosidad por su país porque estoy en un proceso de predicción de terremotos. No me estaba hablando un charlatán, me estaba hablando un jovencito de la India que me dijo que su primera predicción la hizo cuando era mucho más joven. Yo lo veía tan jovencito, de 17 años, y me dijo que a los 14 había estado haciendo cálculos matemáticos y estaba en este emprendimiento, porque hay diferentes tipos de emprendimiento, Nanking, un emprendimiento que tiene que ver con la ciencia. Y pensaba que tal vez a muchos de nuestros niños y jóvenes no les abrimos las posibilidades de soñar, no trabajamos con ellos en hacer que estas curiosidades sean satisfechas y surjan las serendipias, ¿no? Los descubrimientos, las investigaciones que hagan que pensemos que efectivamente podamos tener todos los premios Nobel que quisiéramos, todos aquellos creadores y soñadores que cambian el mundo. Y pensaba en esos 230,000 niños entre 5 y 17 años que están totalmente excluidos en este momento de la educación en el Ecuador, según datos de UNICEF y del propio Ministerio de Educación. Pensar en esos 380,000 niños que no tienen una educación adecuada, pero también pensar en los datos que nos da el INEVAL y que dicen que 8 de cada 10 niños de séptimo de básica no tienen conocimientos suficientes de lectura y de matemáticas. Esas son las exclusiones que vivimos. Quería empezar con una cita de Gunther Pauli, el creador de la economía azul, porque muchos hemos hablado de la economía verde. La economía azul, aquella que está basada en generar una serie de nuevos avances en base a la basura, crear nuevas cosas, utilizar la basura como materia prima. Y él decía una frase en una charla que dio aquí en la ciudad de Quito que decía que si solo enseñamos a nuestros niños todo lo que sabemos, ellos solo pueden hacerlo tan mal como lo hacemos hoy. Y por allí viene la razón de ser de esta exposición, en pensar en el protagonismo de los maestros, en saber que si es que nosotros queremos y tenemos que hacer cambios en nuestro país y en el mundo, la herramienta fundamental de la que disponemos son los maestros. Aquellas personas que están en el aula, que muchas veces no están motivados, que ganan salarios bajos y a quienes consideramos a veces lo último de la sociedad, pero que les entregamos lo mejor que tenemos, que son nuestros hijos. Esos hijos que depositamos en la escuela, sea en la escuela grande, en la pequeña, en la del milenio, en aquella comunitaria de las que se quiere acabar, en la que recibe a niños de élite o en aquellas de Quinzapincha, como nos hablaba Fabián. Pero son los maestros los que están haciendo la diferencia, son los protagonistas del cambio, los que van a inquietar, los que van a buscar esa salida a sus sueños, a sus inquietudes y a generar más sueños e inquietudes. Por lo tanto, tenemos que hacerlo mejor, mucho mejor que lo que estamos haciendo ahora. Ernesto Sábato, ese viejo que estudió física, que era colega de Carlos Montúfar, pero que decidió cambiar su vida cuando llegó a París. Estaba contratado por uno de los mejores institutos de Francia y allí decidió pasarse al mundo de la literatura para escribir esas obras monumentales de la literatura latinoamericana, pero cuando más allá de los 90 años hablaba de lo que está pasando en el planeta, decía que únicamente los valores del espíritu humano nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana. ¿Y cuáles son los valores del espíritu humano?
aquellos que aprendemos en esa condición de niños desvalidos que efectivamente tenemos todos los recién nacidos y que necesitan el apoyo y que necesitan el amor y que necesitan el que se les enseñe desde a dar los primeros pasos hasta balbucear las primeras palabras, en los que la madre cumple un papel fundamental y en los que las maestras, porque allí tenemos que hablar de que más del 70% de las maestras de educación básica y una cifra parecida de maestros de educación media son efectivamente mujeres, están cumpliendo una tarea fundamental que tiene que ver con el espíritu humano, que tiene que ver con esa necesidad de crear nuevos referentes. Por eso hablamos de que la educación es la única actividad humana que puede aportar franca, positivamente, con serenidad y eficacia a enfrentar los retos que nos depara cada nuevo amanecer. Solamente la educación. Por eso es que Fundación Fidal ha puesto su énfasis en trabajar con los maestros, porque sentimos que tienen que mejorar en su autoestima, que tienen que ser estimulados y por ello creamos un premio para premiar, para estimular a los mejores maestros de Ecuador y de América Latina. Llevamos casi 10 años haciendo esta tarea, hemos conseguido apoyos fundamentalmente del sector privado. Muchas universidades les están concediendo becas a esos maestros ganadores de los concursos de excelencia educativa y, como decía, hemos salido fuera de las fronteras ecuatorianas y a partir del 6º concurso incorporamos a los latinoamericanos que tienen las mismas carencias, que tienen las mismas angustias, las mismas necesidades que los maestros ecuatorianos. Encontré también, buscando algunos datos que necesitaba para investigación, el que nuestros maestros, de acuerdo a lo que nos decía Pauli, tienen que ir mucho más allá, a buscar las respuestas en un mundo de incertidumbre como es el que vivimos. En este mundo en el que estamos aprendiendo unas cosas que tal vez no nos sirvan a futuro, que las profesiones que tenemos y para las que nos estamos preparando en estos momentos, tal vez no sean aquellas profesiones que van a ser requeridas en el futuro. Y encontré estos índices del Canadian Scholarship Trust Plan que habla de que en el 2030 vamos a necesitar estos profesionales, expertos en nostalgia, que tiene que ver desde con los decoradores de interiores que van a tratar de rehacer un poquito aquello de lo que tenemos nostalgia, que está ocurriendo o que tenían los abuelos o que estaba en los mundos anteriores a los nuestros, hasta precisamente saber cómo enfrentar el estrés o hacer tantas otras cosas, expertos en nostalgia. Telecirujanos, que ya es una situación actual, se está haciendo telemedicina y estamos yendo mucho más allá. Experto en recuperación de la naturaleza. Ustedes saben que muchos niños en las ciudades no tienen una idea de dónde sale la leche, cómo se cultiva efectivamente una papa, cómo se hacen las cosas en el campo, porque están acostumbrados a que los productos les llegan envasados, enlatados y encartonados, ¿no? Entonces, recuperación de la naturaleza. Diseñadores especializados en basura. La basura es una gran riqueza ya en los tiempos actuales. A futuro lo será más. ¿Cómo utilizamos la basura para nuestros propósitos y para nuestro bien? Expertos en simplicidad, porque nos hemos vuelto especialistas en complicarlo todo. Asesores de salud, no solamente para buscar el médico más adecuado, sino para ver cuál es el plan de seguridad social que nos sirva más, cuál de aquellos múltiples planes que a lo mejor muchos de nosotros estamos suscritos va a satisfacer la necesidad de ese momento. Terapia para el final de la vida. Hay personas de universidades que pueden ser bastante polémicas, como Singularity, que están hablando ya de la vida eterna. Hay algunos que dicen que los que van a vivir para siempre ya nacieron. Hay otras personas que tal vez dicen no se rebasa más allá de 110 años, de 120 años. Y hay que ver qué tipo de vida tienen estas personas. Pero en todo caso, de que vivimos más y vivimos mejor, indudablemente. La calidad de vida ha mejorado a pesar de todo lo que podamos pensar. La medicina ha hecho avances extraordinarios, la prevención está haciendo también otros avances. Entonces,
pensar en terapia para final de la vida podría ser una posibilidad rentable a futuro. Diseñador de nuevas habilidades para videojuegos. Yo podría añadir a esta lista que buena parte de las especialidades médicas pueden a lo mejor caer en desuso, pero hay algunas que van a ponerse mucho más de moda como expertos en cómo cuidar los oídos de los jóvenes que están utilizando audífonos todo el tiempo, altísimos volúmenes, en cómo cuidar la columna vertebral de los chicos que llevan mochilas superiores al peso que deberían llevar. O sea, hay una serie de carreras, consejero de robots, que también podría ser otra profesión, remixer de medios. Como se dan cuenta ustedes, entonces, yo estoy enumerando solo algunas de las posibilidades, pero habrá muchas más. Y allí siempre vamos a encontrar como protagonistas a los maestros, a quienes nos van a enseñar, a quienes van a enseñarnos a vivir en ese mundo de incertidumbre. Y la referencia a la educación básica es fundamental. Yo creo que de alguna forma todos los expositores anteriores la han mencionado, la necesidad de incidir en los más pequeños. Los más pequeños pueden cambiar de hábitos más fácilmente, son esas esponjas hambrientas y tal vez en esos, ¿cómo les llamabas? Invariantes. En esos invariantes tendríamos que mencionar el hambre de conocimiento de todos los seres humanos, que tiene que ser estimulada, por supuesto, tiene que ser estimulada para no caer en esa rutina, para no caer en la desesperanza, para no caer en el desobligo, y esto tenemos que aprenderlo para todas las etapas de la vida. Robert Reich, ese famoso ministro del Trabajo de la primera administración Clinton, cuando publicaba un libro precisamente denominado Los Trabajos, mencionaba de la transformación por la que pasamos a fines del siglo pasado, pero fundamentalmente en este siglo, que tiene que ver con borrar fronteras nacionales, con que los productos que se hacen en un lugar ya no sabemos en dónde están hechos efectivamente, a veces nos guiamos por una etiqueta que no es verdadera, pero que lo que sí permanece es el talento de los ciudadanos, el talento que está dentro de esas fronteras nacionales, más aún en un tiempo en el que hablamos de globalización sin dejar de pensar en lo local. Por eso se acuña el término de lo local con miras a beneficiarnos de lo que tenemos en ese mundo global, de la ciencia, de las comunicaciones y de la economía, pero en el que la raíz de identidad, es decir, lo local es extraordinariamente importante. En eso de lo local tenemos que pensar desde la gastronomía hasta la religión, desde la forma de vestir, la forma de comportarnos, todo lo que atañe a la cultura. Eso es lo local que combinado con lo global tendría que darnos las respuestas para evitar esos desastrosos brotes de terror que están asolando a la humanidad. Ayer nada más explosiones en el estadio de Manchester. Pocos días atrás, otro tipo de situaciones en diferentes lugares del planeta, como que alguien nos quiere decir, en ninguna parte del mundo pueden estar tranquilos, y que tiene que ver con la incapacidad de diálogo, con la incapacidad de ser tolerantes, con la incapacidad de entendernos unos a otros. Qué magnífico reto para los maestros. Cómo aprender a ser tolerantes, cómo aprender a enseñar que lo que el otro dice tiene valor, tanto valor como lo que yo digo, que el científico es tan importante como el teólogo, que el gastrónomo, el que se preocupa de generar una cultura que le puede dar identidad a un país, es tan importante como el físico, el químico. Queremos entonces esa autovaloración que es fundamental. Yo voy a ir terminando con un par de frases. Una de un exministro de Educación de Costa Rica que hablaba de que si la educación no es subversiva, no es educación. Así es que los maestros tienen que subvertir el orden todos los días. Y finalmente, el viejo Einstein, la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Queremos ser competentes, queremos tener maestros competentes, y ustedes me van a permitir que yo les lea algo de un credo, de mi credo. Creo en el maestro, en el hombre o mujer que persigue un sueño, en el que acaricia las palabras, se nutre con guarismos, con fórmulas, con vida, aprende cada día con las sonrisas y las lágrimas de aquellos a quienes guía y conduce por los vericuetos del conocimiento. Creo en la maestra, la de la risa fácil,
la que al tiempo que enseña es quien repara heridas que dejan desapegos, la madre sustituta de muchos, de otros hijos que acumulan los años. Creo y con firmeza proclamo admiración eterna por quienes en las noches preparan esas clases, las del día siguiente, y después en el que viene, la semana que sigue y los años que pasan, dejando en el recuerdo generaciones varias de niños y de jóvenes a su afán entregados. Si contemplo las aulas repletas de ilusiones, pero también de complejas paradojas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes, en palabras certeras, en indicaciones claras, en consejos, en guías. La técnica se suma, la ciencia se presenta en complementos varios de la tarea enorme de formar esas mentes, aquellas que maduran, que pasan por la infancia, adolescencia y juventud, y son esos avances modernos acicates de las mentes que crean. Creo en la maestra que con inteligencia, pero también con enormes dosis de paciencia, es parte de los cambios que se requieren ya. Creo en su capacidad de superarse cada día, en la necesidad que es la madre de la ciencia, en la inventiva, en su memoria para recordar los nombres de cada uno de sus discípulos, en los conocimientos que cada día se empeñan en acrecentar, en las innúmeras ocasiones en las que su voz de aliento trocó una tragedia en un mundo de gozos, de esperanzas, de sueños. Muchas gracias.